Recuerdo exactamente dónde estaba cuando me enteré de que Lehman Brothers se había declarado en bancarrota. No era un banco cualquiera. Era una de esas instituciones que parecían invencibles. Fundada en 1850, sobrevivió guerras, depresiones, crisis políticas, pero en septiembre de 2008, todo se vino abajo. Lo que muchos no sabían, y quizá aún no saben, es que esta no fue solo una crisis financiera. Fue el reflejo de una bomba de tiempo que nadie quiso desactivar a tiempo. Lehman Brothers no quebró de la noche a la mañana. No fue un accidente, ni una coincidencia. Fue el resultado de una cadena de decisiones riesgosas, una cultura de ambición desmedida, y un sistema que premió a quienes jugaban con fuego sin preocuparse por las consecuencias. ¿Y qué fue exactamente lo que pasó? ¿Cómo una firma de inversión tan poderosa, con más de 150 años de historia, terminó siendo el símbolo del colapso económico global? Vamos a desentrañar juntos la anatomía de esta tragedia financiera. Primero, hay que entender el contexto. En los años previos a 2008, Estados Unidos vivía un auge económico impulsado en gran parte por el mercado inmobiliario. Comprar una casa era casi un deporte nacional. La gente no solo compraba propiedades, sino que especulaba con ellas, creyendo que los precios siempre subirían. Y en ese escenario, los bancos vieron una mina de oro. Lehman Brothers no fue la excepción. Decidieron apostar con todo por el mercado hipotecario. Pero no eran hipotecas comunes. No. Eran hipotecas subprime. Préstamos otorgados a personas con historial crediticio dudoso. Personas que, en muchos casos, no tenían cómo pagar. Y aún así, recibían dinero. ¿La lógica? Mientras los precios de las casas subieran, todo estaría bien. Si alguien no podía pagar, simplemente refinanciaba su deuda. O vendía la casa y se iba con ganancias. Pero eso, como pronto descubriríamos, era una ilusión peligrosa. Lehman comenzó a empaquetar estas hipotecas en instrumentos financieros llamados CDO, Collateralized Debt Obligations. Estos paquetes eran luego vendidos a inversionistas en todo el mundo. Y aunque contenían préstamos de altísimo riesgo, eran calificados con las mejores notas por las agencias calificadoras. AAA. Prácticamente sin riesgo, según ellos. Era como vender dinamita envuelta en papel de regalo. Y lo más grave, Lehman no solo vendía esos productos. También los compraba para sí mismo. A montones. En lugar de actuar como un simple intermediario, se convirtió en uno de los mayores acumuladores de activos hipotecarios tóxicos del planeta. Durante años, eso funcionó. Las ganancias eran enormes. Los ejecutivos recibían bonificaciones millonarias. El valor de las acciones se disparaba. Pero bajo esa superficie dorada, el hielo comenzaba a agrietarse. A medida que más y más personas dejaban de pagar sus hipotecas, el castillo de naipes empezó a tambalearse. Los precios de las viviendas dejaron de subir. Luego comenzaron a bajar. Y con ellos, también colapsó el valor de esos activos hipotecarios que Lehman tenía en su poder. Pero Lehman no quiso admitirlo. En lugar de reducir su exposición al riesgo, la aumentaron. En lugar de vender activos tóxicos, los acumularon aún más. Era como si estuvieran apostando que el mercado se recuperaría por arte de magia. Y eso no es todo. Aparte de los CDO y las hipotecas subprime, Lehman también tenía una enorme deuda. Para financiar sus operaciones, dependían de préstamos a corto plazo. Básicamente, pedían dinero todos los días para seguir funcionando. Y eso solo es sostenible si los mercados confían en ti. Pero cuando la desconfianza comenzó a expandirse, ese flujo de crédito se secó. Entonces vino la crisis. En marzo de 2008, Bear Stearns, otro gigante financiero, colapsó. Fue comprado por JP Morgan Chase con ayuda del gobierno. Eso encendió todas las alarmas. Si Bear Stearns había caído, ¿quién seguía? Todas las miradas apuntaron a Lehman. Durante los siguientes meses, hubo intentos desesperados por salvar la firma. Se intentó conseguir un comprador. Se habló con el Bank of America, con Barclays. Pero todos sabían que Lehman estaba contaminado hasta el cuello. Nadie quería cargar con esa bomba. El 15 de septiembre de 2008, sin más opciones, Lehman Brothers se declaró en bancarrota. Era la mayor quiebra empresarial en la historia de Estados Unidos. Más de $600.000 millones en deuda. Miles de empleados sin trabajo. Millones de inversionistas arruinados.
Y el pánico se desató. Lo que siguió fue una reacción en cadena. Los mercados colapsaron. Otros bancos tambalearon. La economía global entró en una recesión profunda. Gente que nunca había oído hablar de Lehman Brothers perdió sus ahorros, sus casas, sus empleos. ¿Y los responsables? Muchos salieron ilesos. Algunos incluso se retiraron con millonarias indemnizaciones. La impunidad fue tan grotesca como la crisis misma. Ahora bien, uno se pregunta, ¿fue realmente inevitable? ¿O simplemente fue la consecuencia de un sistema que, por diseño, premia la codicia y castiga la prudencia? Hay quienes dicen que el gobierno debió rescatar a Lehman, como hizo con otros bancos. Otros aseguran que dejarlo caer fue la única forma de enviar un mensaje. Pero lo cierto es que el costo fue brutal. Esta historia no es solo sobre finanzas. Es sobre poder, irresponsabilidad y ceguera colectiva. Y aquí viene lo más inquietante, muchos de los elementos que provocaron esa crisis siguen existiendo hoy. Especulación desmedida. Intermediarios sin responsabilidad real. Productos financieros opacos. Y sobre todo, una confianza exagerada en que el sistema se regula solo. Desde entonces, ha habido reformas. Sí. Se implementaron regulaciones como la Ley Dodd-Frank en Estados Unidos, que buscó controlar el riesgo sistémico. Se exigieron mayores reservas a los bancos. Se creó un Consejo de Supervisión Financiera. Pero con el tiempo, muchas de esas medidas han sido debilitadas. Y la memoria colectiva es corta. ¿Podría pasar de nuevo? Los expertos no lo descartan. De hecho, hay señales preocupantes. Mercados sobrevalorados. Deuda creciente. Nuevas burbujas en gestación. Tal vez el nombre cambie. Tal vez no sea Lehman la próxima vez. Pero el patrón es inquietantemente familiar. Y es aquí donde tú y yo entramos. Porque no se trata solo de entender lo que pasó. Se trata de aprender de ello. De cuestionar. De exigir transparencia. De no confiar ciegamente en quienes manejan el dinero del mundo. Esta es solo la primera parte de una historia mucho más grande. En la segunda mitad, te voy a contar cómo Wall Street se transformó después de Lehman, quien se benefició realmente del caos y qué lecciones podemos aplicar en nuestra vida diaria para protegernos ante futuras crisis. Créeme, si hay algo que no podemos permitirnos, es olvidar. Lo que vino después. Después del 15 de septiembre de 2008, el mundo ya no era el mismo. Las imágenes de empleados de Lehman Brothers saliendo con cajas en las manos se volvieron icónicas. No era solo el fin de una empresa. Era el inicio del mayor colapso financiero desde la Gran Depresión. ¿Pero qué pasó después? ¿Cómo reaccionó el mundo ante ese caos? La Reserva Federal y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos se vieron obligados a intervenir. Solo unos días después de la quiebra, anunciaron un paquete de rescate histórico, el TARP, Troubled Asset Relief Program, un programa de $700 mil millones para salvar a los bancos demasiado grandes para caer. Sí, lo leíste bien. Lehman no fue rescatado, pero otros sí. AIG, por ejemplo, una aseguradora con altísima exposición al mercado hipotecario, recibió más de $180 mil millones en ayuda. ¿Por qué a ellos sí y a Lehman no? Hasta hoy sigue siendo motivo de debate. Algunos dicen que Lehman era demasiado tóxico, otros que no hubo suficiente tiempo para organizar un rescate. Pero el mensaje fue claro, en el sistema financiero, no todos juegan con las mismas reglas. Y mientras los bancos se rescataban con dinero público, millones de personas comunes perdían sus casas, sus ahorros, sus empleos. La tasa de desempleo en Estados Unidos llegó al 10%. La economía global entró en recesión. Europa también se tambaleó. Grecia, España, Irlanda, todos sintieron la onda expansiva de esa bomba financiera. El mundo entero pagó el precio. Y los responsables directos simplemente siguieron con sus vidas. Richard Fuld, el CEO de Lehman, por ejemplo, ganó más de $500 millones durante sus años al mando. Y aunque fue investigado, nunca enfrentó cargos penales. La indignación pública creció. Se organizaron protestas. El movimiento Occupy Wall Street nació como una respuesta directa al abuso de poder de las élites financieras. Su lema, somos el 99%. Pero el sistema no colapsó del todo. El dinero fluyó. La bolsa, con el tiempo, se recuperó. Los bancos volvieron a ganar.
Y aunque se aprobaron regulaciones como la ley Dodd-Frank, muchos analistas consideran que el sistema sigue vulnerable. Una de las grandes lecciones que nos deja la caída de Lehman es que los mercados no son infalibles. Que la ambición desmedida, cuando no se regula, puede tener consecuencias catastróficas. Y que el precio casi siempre lo paga el ciudadano de a pie. También reveló una verdad incómoda, cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, que las grandes instituciones financieras están tan entrelazadas con el resto del sistema, que cuando una cae, arrastra consigo a muchas más. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, que la confianza es frágil, y que el pánico puede propagarse más rápido que cualquier virus. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, que el exceso de complejidad, esos productos financieros que nadie entiende del todo, puede ser más peligroso de lo que parece. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? No se trata solo de culpar a los banqueros o al sistema. Se trata de entender que la educación financiera es más necesaria que nunca. Que debemos aprender a reconocer las burbujas. A no dejarnos llevar por la codicia. A leer entre líneas. Y también a exigir responsabilidad, transparencia, justicia. Porque si algo queda claro, es que el sistema no va a cambiar solo. Cambiará si nosotros, tú, yo, todos, decidimos no repetir la historia. Epílogo, un mundo después de Lehman. Hoy, Lehman Brothers no existe. Sus oficinas se desmantelaron. Su nombre desapareció de los titulares. Pero su sombra sigue entre nosotros. Cada vez que un banco anuncia ganancias récord, cada vez que vemos una nueva burbuja de activos inflarse sin control, cada vez que escuchamos sobre ejecutivos recibiendo bonos millonarios en plena crisis, la historia de Lehman nos susurra desde el pasado. Nos recuerda que la estabilidad es frágil. Que los imperios también caen. Y que, si no aprendemos, volverá a pasar. Lo más importante no es que recuerdes fechas o cifras. Lo más importante es que recuerdes la lección. Que ningún sistema es eterno. Que incluso los gigantes pueden caer. Y que la verdadera resiliencia no está en evitar las crisis, sino en aprender de ellas para que no se repitan. Nos vemos en el siguiente video. Y si te gustó este contenido, dale like, suscríbete, y cuéntame en los comentarios, ¿crees que el sistema financiero global está mejor preparado hoy, o seguimos caminando sobre la misma cuerda floja?